momento de recibir al doctor Gastón Argeri, abogado. ¿Cómo andás, Gastón? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. No sé, depende si comiste o no comiste, pero Ahí está. ahí está. Hoy es el día de la radio. ¿Qué relación tenés con la radio? ¿Te gusta? Me divierte, porque más allá de haber empezado mucho en los medios de comunicación con vos, cuando recién volví a Tandil, Sí. me parece hacer un par de notas o lo que fuera, pero me parece que es algo divertido. Lo que sí merece un respeto absoluto, porque quienes trabajan en radio notás una conducta, un comportamiento, una exigencia, un tiempo. ¿Sos de escuchar radio? En ruta. Es En una ruta, compañía. En ruta. No es... De hecho, aprendí a escuchar cuando éramos chicos, papá escuchaba AM. Claro. Viste que la gente más grande escucha AM. Yo escucho a Gastón, no soy tan Entonces vos escuchabas mucho AM cuando Sí. ibas en ruta atrás en el auto, Sí. pero la realidad es que en ruta sí, es una gran compañía. Sí, la Sí. verdad que sí. Y además esto, ¿no? Que decíamos que hay mucha fidelidad también, ¿viste? Totalmente. Si te identificás con una radio, un espacio, un programa, es como que... Bueno, los streaming pasaron a ser Son radio, son televisada. radio, televisado, informativo, con otra tecnología, Sí, que uno lo escucha mucho también como radio, pero también es un streaming de base. tal cual. Entonces yo creo que al estar digitalizado y visibilizado, que antes no había, Claro. uno también lo escucha como radio, lo pones de fondo. Bueno, acá pasa mucho que como los programas se transmiten por la radio y también por la tele, Se la duplican. gente deja así, prendida la tele tal y cual. ahí está, ¿no? Como, así que no, buenísimo. Bueno, Gastón, vamos a hablar de calumnias e injurias, Sí, que es un tema que a veces no se toma muy en serio, sí. ¿no? Por esto de Y se qué, confunde todo. qué decimos de otra persona tiene consecuencias. Bueno, a ver, primero cuando alguien quiere, venimos hablando hace un tiempo ya de cómo se manejan las redes sociales, cómo nos expresamos en los medios de comunicación, qué decimos del otro, cómo opinamos, cómo Sí. criticamos, en el sentido, y siempre se habla de, te voy a denunciar por calumnias e injurias. Y ahí hay una confusión, porque la verdad no sabes ni qué es calumnia ni qué es injuria. Claro, es como que está el cliché, ¿no? Como que va todo Va, junto, de la sí. mano, y todo significa lo mismo. Y la realidad que las calumnias pueden ir separadas de las injurias. Y ahí está el punto. Cuando yo calumnio a alguien, es porque estoy diciendo que alguien cometió un hecho delictivo y es falso. Ah, cuando A lo mí me acuso de un hecho delictivo, eso es calumnia. Y es falso. Y es falso, además. Porque a mí me acusan de haber robado Sí. y la verdad que yo no robé. Eso es una calumnia. Bien. Y ahí tengo que hacer la denuncia penal por calumnias y ahí avanzar en el proceso Sí. penal. Ahora bien, las injurias es cuando afecto tu honor. Ah, bien. Y entonces uno ve mediáticamente a nivel nacional, me injurió porque habló de la religión, cuestiones discriminatorias de orientación sexual o cuestiones de racismo, Sí. de color de piel. Bueno, todas cuestiones particulares que están afectando el honor, o trabaja de tal cosa, entonces me está injuriando. Sí. Bueno, el punto clave ahí es esto de decir, bueno, ahí está afectando mi honor, hago la denuncia por injurias. O sea que son dos cuestiones distintas. Totalmente distinta. Lo que tienen igual es que es un hecho en la esfera medio privada. Privada me refiero más allá que se haga público, Sí. pero es un hecho Son de que, cuestiones privadas de la persona. y que la acciona la misma persona y la lleva adelante el proceso penal la misma persona con su abogado. A diferencia de un robo, que el robo lo lleva al fiscal. Ah, bien. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo tengo un cliente que viene y me dice, afectaron mi honor. Sí. En una publicación, en una nota periodística o con determinadas manifestaciones, tal persona dijo tal cosa y afectó mi honor. Bien, se evalúa el caso y se denuncia por injurias. Pasa mucho ahora con el tema de los comentarios en redes sociales, que a veces uno tiene la sensación de como que no hay un límite. Y que es un clic, es un escribo Claro. y clic. Exactamente, y que por ahí se dice de Mm. alguien que es un chorro o que Totalmente. es tal cosa. Digo, ¿eso tiene consecuencias? Si yo siento que a mí me están injuriando, ¿yo puedo accionar? A ver, calificar a alguien como chorro, lo que fuera, Sí. es muy genérico. El tema es que vos me acuses de determinado acto y hecho. Sí, ¿Me explico? Entonces, si a mí me dirías que soy un chorro, por ahí me estás injuriando. sí. ¿Me explico? Entonces estás afectando mi honor porque estás A haciendo eso. algo genérico. ¿Y yo Ahora puedo bien, accionar? yo podría hacer la denuncia y que esa persona tenga que dar respuesta de eso y ver si un juez condena por injurias. La verdad que las injurias nadie va preso por injurias. ¿Me ¿Pero hay explico? condenas? Existen en otros casos condenas, existen en casos más a nivel nacional Sí. condenas. Acá hay muy pocos casos, de hecho es algo muy que de a poco los abogados vamos iniciando. Sí. De hecho hay un caso acá muy particular de un funcionario
de la política que Sí, está denunciando un medio de comunicación de otra localidad sí. por injuriarlo desde una visión homofóbica, Mira, en ese sí, sentido. claro. Y la realidad era tan agraviante, La tan publicación. injuriante la publicación, no tan solo su título, sino el contenido del título, Sí, que cuando se formula la denuncia hay que investigar quién es el titular de ese portal, quién escribe la nota, qué es lo que injuria, sí, cuáles son los puntos que injuriaron, sí. y todo certificar y buscar eso a través de eso. Ahora estamos en épocas de juicio oral, donde se va a definir y el juez tendrá que definir si hay una condena o no. ¿Hubo etapas Hubo intermedias? etapa de investigación, de recopilación de pruebas, Sí. y costó mucho identificar la cuestión de quién era el portal, de quién había escrito ese artículo y toda esa cuestión. Y nosotros consideramos que en este caso en particular está acreditada la responsabilidad del titular del portal y quien escribe la nota con un carácter sumamente discriminatorio, injuriante, Ofensivo. totalmente ofensivo. Alguien que en ese momento, esto estamos hablando hace 2 o 3 años atrás, era candidato para determinado cargo y días antes sale publicada esa nota con una cuestión de que, a ver, el debate es la libertad de expresión sí y puedo decir lo que quiera, o Esa la es la libertad pregunta. de expresión tiene un límite. Porque debatir ideas, criticar el rol y función de alguien Sí. público está bien. Sí, Ahora, meterte con la intimidad y encima juzgar a alguien y buscar dañar a alguien y poner en la mesa de conversación algo que tiene que ver, ejemplo, color de piel, orientación sexual, religión, lo que sí, fuera, no es una crítica a su rol de funcionario. exacto. Entonces, ahí es donde entra muy finito, libertad de expresión sí, con condiciones y límites, y la injuria a la hora de vos expresarte. Escribir y publicar es un arma importante. Sí, claro. Entonces, ¿cómo manejar un vehículo y no saber manejar? Gastón, y en ese caso, ¿qué penas pueden caber? ¿Qué se pide o qué resarcimiento? En estos hechos, en el fuero penal, Sí. son multas. Ah, bien. Son multas de suma de dinero que están bastante desactualizadas, pero el juez puede actualizarlas. Pero la realidad del efecto es que tiene una condena Sí, y es un antecedente. ¿Me explico? sí. Entonces esto va juntándose, que si tiene otras condenas, se van Acumulando. acumulando. Ahora bien, vos me decís, ¿pero esto después tiene un resarcimiento o algo? Bueno, dependerá también del fuero civil. Digo, de ¿Qué? sacar una rectificación por el mismo medio, Bueno, por ejemplo. nosotros estamos pidiendo que saque rectificación, pedido de disculpas, que se publiquen en medios de comunicación el pedido de disculpas, que lo baje. Hoy todavía esa nota, que es sumamente injuriante para nuestro cliente, está en línea. Claro. ¿Me explico? Y algo muy destacado es que en ese momento, nosotros estamos discutiendo eso, en Tandil había votado un determinado número de gente y la gente que había visto esa nota era el 10%. Más del 10%. No sé si eran locales o no locales Todos, sí. pero el 11% había leído y había circulado esa nota. Decime si no puede tener un impacto positivo o negativo, como quieras llamarlo. No, pero primero que no tiene nada que ver. O sea, Hablar de alguien, de su vida descalificarlo por personal, una cuestión, ¿no? total. En este caso, como decía, de religión, de orientación Orientación sexual, o lo que sexual, sea. color de piel, raza, de lo que fuera. Claro, no tiene nada que ver con la función para la que se estaba postulando. Totalmente. Entonces yo digo esto, a cualquiera le puede pasar. Esto te hablo de un caso particular, sin dar lujo de detalles, pero sí me parece interesante esto de que se busca una condena, creemos que hay una responsabilidad y después se analizará el fuero civil, porque también en el fuero civil se analiza otra cuestión, qué impacto tuvo de lo psicológico, de lo emocional, si realmente dañó algo o no. Bueno, eso se verá después a futuro. Hubo un caso este año que fue estas denuncias de la periodista Viviana Canosa Sí. con respecto a casos de pedofilia, mencionó a personas muy conocidas públicamente. Bueno, eso también entra de estos casos, porque también hay demandas judiciales. Bueno, pero ahí, más allá de la injuria, tenés Una calumnias por haber cometido determinado hecho delictivo y que tenés que acreditar que es falso. Claro. Entonces yo creo Ahí que es una calumnia. ahí también podría ser. Claro. Y también podría ser calumnia e injuria Injuria. porque afectás el honor de la persona. Exacto, Lo que sí a veces no se te da siempre calumnia e injuria juntos. tal cual. Cuando hay calumnias, hay Hay injuria, injuria. porque el honor me lo Sí. estás afectando por la Ujú. falsedad del hecho que me querés Sí. imputar y decís que hice. Pero cuando hay injurias, no siempre puede haber calumnia, porque te estoy injuriando, pero no me estás diciendo sobre un hecho delictivo. Claro.
Igualmente a mí me parece importante esto de aprender, reeducarse de cómo uno se expresa a la hora de hablar de alguien, en ese sentido, porque la verdad las consecuencias en la virtualidad se pierden y me parece que ahí está el foco de la cuestión, tanto para quien tiene la responsabilidad de comunicar como individualmente. Porque ya en los medios de comunicación tenemos ciertas Tienen, normas, estamos encuadrados, hay una inclusive ética, una ética. Debería existir una ética en lo que se comunica. Exactamente, pero bueno, esto de las redes sociales en mucho tiempo se pensó como no estaban reguladas y demás, que se podía decir cualquier cosa sobre cualquier persona. Totalmente. Y esto ha habido jurisprudencia, Sí. ¿no? De casos que se han presentado donde no, o sea, la rectificación, una pena, como vos decís, que puede aplicar el juez y que existe una condena, Totalmente. que eso se va sumando, o sea, no es gratuito. Bueno, yo me tengo que hacer cargo de lo que digo, hago en cuanto a otra persona. Sí. Entonces me parece, creo que en una causa, el juez cuando se haga el debate oral, como se conoce, el juicio oral, se harán los alegatos de apertura, prueba y alegatos de cierre, como cualquier juicio penal oral, y ahí el juez tendrá después el plazo para dictar sentencia. ¿Y qué se presenta? La captura de lo que se publicó, por ejemplo, si son mensajes en una red social. Está toda la prueba certificada, está toda por notario público, en esas cosas. Generalmente esto de la virtualidad te permite acreditar cuál es la publicación real que se hizo. Claro. En este caso vos tenés algo diferente a lo que es una red social, que vos ya en la red social tenés que acreditar quién es el usuario. Sí. Acá con un portal tenés que averiguar en personas jurídicas, en determinados lugares donde los medios de comunicación se registran para estar habilitados y tener la habilitación de ser un medio de comunicación. Bueno, todo eso está recopilado, tiene un titular, tiene un propietario, tiene un director responsable. Sí. Entonces, con esa prueba, el juez, nosotros consideramos que debería dictar una condena. Y en redes sociales es una cuestión más trabajosa. En redes sociales está lo mismo de acreditar, pero también tenés que acreditar quién es el usuario. Hoy para tener una red social, un usuario tenés que ser técnicamente mayor de edad. Sabemos que hay muchos chicos menores de edad que tienen usuarios de redes sociales. Pero también es la realidad que ahí tenés que hacer cruces de IP. Todo lo que significa el sistema informático y algoritmo que te va a detallar de qué computadoras. Pero también tenés que tener un perito informático que acredite que esas IP no tienen cruces con el sistema de internet, van variando según la red. Claro. Y esto implica un trabajo de identificación. Pero bueno, el Departamento Judicial de Azul tiene, ¿no? Hay muy pocos peritos informáticos. Pero hay algunos, muy pocos y están saturados. Sí. El Fuero, en la provincia de Buenos Aires hablo. El Fuero Federal también maneja un equipo de peritos informáticos. De hecho, también llevamos una causa con respecto a que a un cliente que quisieron hackear una red social específica para comprar criptomonedas a través de esa red. Sí. Y se detectó que esta persona estaba en otra provincia, la que quería hackear. Bueno, y ahora están haciendo cruces de información. Lleva su tiempo, lleva su demora, pero bueno, la investigación viene bien hecha. Ya esto es un delito que instruye un fiscal. Claro. Nosotros acompañamos como querellantes, lo que se conoce en la provincia de Buenos Aires como particular damnificado. Entonces, representando al damnificado, a la víctima de este intento de robo. En ese sentido me parece algo interesante, pero tramita en el Fuero Federal porque esta red social tiene competencia federal. Claro. Es una red social específica, una de las más viejas. Bueno, tener en cuenta entonces que hay consecuencias. Totalmente, ¿no? Hay que ser cuidadoso. Y responsable. Totalmente. Y esto de las claves, no dar claves, no dar cosas que después diga, bueno, y esto de la comunicación, tener un límite a la hora de opinar de alguien, porque se pueden dar, están lindos los debates, pero no hablar de alguien como si no importara. No, por ahí esto que se dice de tal persona y como que se replica eso que se dice que, ¿no? Totalmente, hay que ser cuidadoso. Por eso, esto de la descalificación que por hoy lamentablemente está a la orden del día. Una de las redes sociales donde más se ve esto es en la red social X, ex Twitter, y se ve mucho agravio ahí, como mucho calificativo, descalificando a personas y demás. Y genera así como una cosa muy violenta, ¿no? Cuando uno lee. Yo creo que tiene que ver un poco con esto, cómo estamos como sociedad. Refleja todo en la masa la situación, pero bueno, depende de cada uno poner su granito de arena para que esto no pase tanto, ¿no? Yo sé que puede resultar divertido el opinar en línea online ya, puede resultar inmediatamente opinar, pero bueno, también hay que tener cuidado con las consecuencias, porque por ahí un día alguien se levanta y te hace la denuncia porque te fuiste de mambo. Claro.
opinando de algo que no correspondía que opinaras. Así es. Vamos a hablar de otro tema antes, pero primero, todos estos temas, ¿dónde los podemos ver? ¿Das así como Sí, estamos tips trabajando, o algo? estamos generando mucho contenido en Instagram de @GastónArgeri. Ahora va a aparecer el Sí. Instagram ahí de Gastón Sí, en la gráfica. me parece que está bueno generar contenido en estos temas que tiene que ver con qué derechos existen, qué obligaciones existen y qué responsabilidades hay al respecto. Entonces me parece que sí, si uno se informa un poco al respecto, principalmente de los más chicos hasta los más grandes, que los más grandes bajen esa línea también de forma correcta, que conozcan qué es lo que se debe hacer para también ser el ejemplo para los más chicos. En el sentido, hoy ves cada vez más chicos a más corta edad con pantallas y en línea. Vamos a hablar en el próximo encuentro de grooming. Sí, un temón. Son delitos a través de redes sociales, sí, ¿no? Entre adultos y personas menores de edad. Vamos a hablar de ese tema porque también hay condenas, hubo juicios y condenas. Y la gente no sabe qué hacer cuando pasa un hecho así. Claro. Entonces se bloquea y cierra todo y borra todo. Y por ahí hay que hacer determinados pasos para poder después hacer la denuncia. Sí. ¿Qué hacer cuando se detecta un caso de esto? Muchos padres se han hecho pasar por sus hijos para poder, ¿no?, enganchar a esta persona que estaba... Pero acá hay que registrar todo. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco de ese tema. ¿Pero dónde tenés toda esa información? En @GastónArgeri, ahí en Instagram, en todas las redes sociales. Estás en son Instagram, iguales. En Facebook, @GastónArgeri. Antes de despedirte, Gastón, vamos a recordar que el doctor Argeri representa a la familia de Iván González, este chico que falleció tras este accidente, siniestro vial, siniestro vial en la ruta 226, el Día del Amigo. ¿Qué novedades han surgido? ¿Qué se puede decir? Bueno, primer punto, destacar que el fiscal viene trabajando arduamente en los pedidos de informe y recopilación de toda la prueba. Sí. Eso es importante porque todos los días vemos avances de la causa penal que se vienen dando. Que en lo personal y profesional considero que cada vez van llevando a la responsabilidad absoluta de Clemente Ignacio, que es la persona sindicada, ¿no?, que es indicada para la responsabilidad de, lamentablemente, el fallecimiento de Iván. Ya quedó acreditado su situación del carnet de conducir, que estaba vencido, más allá de ser una cuestión contravencional, pero no estaba habilitado a conducir. Sí. Ya está acreditado que tenía alcohol en sangre, que había consumido, que existe el consumo de estupefacientes. Sí, en ese se sentido, identificó que... Cocaína. Cocaína, dice la historia clínica del Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Sí. A su vez, con los cotejos de las muestras de sangre que se realizaron ya hace unos días, se pidieron diferentes pedidos de ampliación de explicaciones, muy correcto y acertado el fiscal a la hora de consultar y evaluar determinadas cosas técnicas que fueron bien otorgadas las respuestas. En ese sentido, también creo que eso va llevando un camino. Obviamente que falta la pericia accidentológica, sí, ¿no? Que cuando uno ve... La pericia es reconstruir lo que pasó. La accidentológica es determinar cómo fue el hecho en sí en los impactos. Bien. ¿No? Y lo que llevó al fallecimiento de Iván y todos los demás daños y lesiones. Sí, porque hay más lesionados. Porque esto no es que falleció una persona sola, sino que tenés el acompañante de Iván, el joven, otro joven. Sí. Después tenés el tercer vehículo que iba con este grupo, que también impacta a consecuencia de supuestamente la invasión del carril de esta camioneta, que es responsable. Y ahora bien, esta recopilación, cuando uno empieza a indagar un poco, que es el próximo 13 de noviembre, en este sentido, empieza a ver cómo son el actuar de los vehículos y cómo impactaron. Y realmente estamos convencidos que hay una responsabilidad absoluta de esta persona, de Clemente Ignacio, a la hora de este siniestro, y que tuvo diferentes consecuencias. Obviamente que está la autopsia de Iván y por qué falleció y cómo fue el daño en sí que tuvo. Son cuestiones muy sensibles y muy difíciles, imagínate, para la familia, para los padres, para los hermanos de Iván que me toca representar y para todo el grupo de amistades. ¿Cómo se están moviendo esos chicos y todo lo que fue la movilización del viernes, ¿no? De cómo acompañó a la comunidad, esto de pensar que nos puede pasar a cualquiera. Podemos ir manejando todos por la ruta y que alguien sin esa responsabilidad y conciencia provoque este siniestro, ¿no? Exacto. En ese sentido es que creo que hay mucho apoyo a la familia, pero también la familia ha sido muy respetuosa. Todos los padres de Iván, los hermanos, tienen una responsabilidad y un compromiso en esto de decir, bueno, tomemos los recaudos.
Porque hoy nos pasó, pero tomemos los recaudos. Los chicos también están haciendo como charlas en escuelas, pidiendo de usar el cinturón de seguridad, no tomar si vas a conducir. Nada, esto, ¿no? De cómo reinventarse a partir de este dolor y qué mensaje llevar. Yo creo que tuvo que ver mucho la marcha con eso. Sí. Tuvo que ver el principal objetivo, porque cuando van a hablar con el intendente tiene que ver un poco con eso, ¿no? En ese sentido. Y también tiene que ver un punto de que justo en ese sector tampoco hay cámara. Está bien que la 226 es una ruta que no corresponde al municipio de Tandil, la responsabilidad, pero sí no encontramos del punto en sí encontramos en el entorno, claro, en todo lo que sería de otros lugares, cámaras privadas. Sí. Bueno, todas cuestiones que tienen que ver particulares para poder llegar a esta responsabilidad. Y la verdad, valoro mucho el esfuerzo que hace toda la familia Iván y que realmente está comprometida con esto de lo social, pero también está llevando adelante un proceso. Y siempre digo esto, como decía el otro día con Ligerini, que decía, los padres sufren muchísimo, pero también ven a sus otros hijos y la verdad tienen que acompañarlos y apoyarlos. Entonces vos empezás a acompañar a tus hijos y hacer entender que eso pasó. Y ahí es muy valorable lo que hace tanto Mario como Anabela. Gastón, gracias. Repetinos dónde te encontramos. @Gastón Argeri en las redes sociales. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a vos. El doctor Gastón Argeri, en el próximo encuentro vamos a hablar de grooming, ¿sí? Este delito de mayores hacia menores a través de la tecnología, de redes sociales y de internet.